Hola, Dios les bendiga en gran manera. Les habla José Fernando, miembro y predicador de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Hoy a compartirles una enseñanza bíblica que tiene por título Sacudiendo mis pies. El texto bíblico para hoy es en Lucas 9:5, que dice: y si en alguna ciudad no os recibieren, saliendo de ella, sacudid el polvo de vuestros pies por testimonio contra ellos. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, les hablo hoy sobre la importancia de sacudir nuestros pies. Y todos se preguntarán, ¿qué significa esto? El sacudir los pies, mis amados hermanos, es una práctica bíblica que implica retirarse de un lugar donde no se ha recibido la palabra de Dios, donde se es rechazada la palabra de Dios o donde no se presta atención. En Mateo 10:14 dice: Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio en las aldeas y les dijo: si no eran recibidos, debían sacudir el polvo de sus pies y seguir adelante. Esta, mis amados hermanos, era una señal de renuncia a la responsabilidad por el rechazo de la palabra de Dios. Dice: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de ella. Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Ahí recordamos en Génesis 19:24, donde nos dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces aquí nos explica el castigo que viene sobre aquellas personas que rechazan la palabra de Dios y mueren en esa condición. Esto es una advertencia a quienes rechazan el evangelio, como lo enseña 2 de Tesalonicenses 1:8. Vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza de sacudir los pies nos muestra que no siempre seremos bienvenidos o escuchados cuando hablamos de Dios y su palabra. A veces nos encontramos con resistencia o indiferencia hacia la verdad. Óigase bien, pero esto no significa que debemos abandonar nuestra predicación del evangelio. En cambio, debemos seguir adelante confiando en que Dios nos guiará a otros lugares donde realmente sí estén interesados en escuchar la palabra de Dios. En ese lugar donde seremos fructíferos, o como el contexto enseña, seremos escuchados. ¿Quiénes pueden ser indiferentes a escuchar el mensaje de Dios? Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, mis mismos hermanos en la fe, etc. Si no somos escuchados ante Dios, cumplimos con nuestra responsabilidad.
decir, mi amado hermano, que si usted está aconsejando, usted está exhortando, usted está corrigiendo, pero no le prestan atención, Dios no nos va a castigar por sacudir nuestros pies. Ya nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de ir y predicar y corregir y exhortar. Pero si ya no me escucharon, yo puedo sacudir mis pies y ir a otro lugar. Entonces recordemos la advertencia de Dios a Ezequiel. Nosotros tenemos la responsabilidad de corregir y exhortar. Y va en este punto. Si rehusas advertir a los malos cuando yo quiero que les digas, estás bajo sentencia de muerte. Por lo tanto, arrepiéntanse y salven sus vidas. Ellos morirán en sus propias culpas, pero yo te culparé a ti por ello. Óigase bien, en cambio, si les adviertes, lo que estaba ahorita hablando, y ellos siguen actuando mal y rehúsan arrepentirse, ellos morirán en sus propias maldades, pero tú estarás sin culpa. Hiciste todo lo posible. Ezequiel 3, 18 al 19. Si nosotros advertimos, pero no escuchan, estamos libres de esa culpa. Ya nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. Si esas personas no quieren cambiar, hermano, sacuda sus pies, no pierda más el tiempo. Usted ya cumplió con lo suyo. De verdad van a haber personas que sí están interesadas en conocer la verdad de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando esto sucede, es importante saber cómo responder. Y créanme, hermanos, que la Biblia nos capacita para toda buena obra, para todo asunto de la vida. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo actuar cuando la palabra de Dios es rechazada. El primer punto está el ejemplo de Pablo y Bernabé en Hechos 13, 50 al 51. Dice que fueron expulsados de aquella ciudad por enseñar sobre nuestro Señor Jesús. Pero en lugar ellos de quejarse, enojados o insistiendo, ellos sacudieron el polvo de sus pies y continuaron predicando en otros lugares. Confírmelo leyendo Hechos 13, 50 al 51. Otro ejemplo es Pablo y los judíos. Esto está en Hechos 18, 5, 6. Pablo dejó la predicación después de que los judíos se negaron a escuchar el mensaje de Dios. Y se fue a otra casa cercana y continuó enseñando. Eso está en Hechos 18, versículos 5 al 6. Observemos en ese punto lo que el apóstol Pablo dijo. Y les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Los discípulos y la samaritana, en Lucas 9, 51 al 52. En ese punto los discípulos de nuestro Señor Jesús querían llamar fuego del cielo sobre una aldea samaritana que no los recibió. Pero Jesús les dijo, ¿ustedes no saben de qué espíritu son? Es importante entonces recordar que la ira no es la respuesta correcta cuando la palabra de Dios es rechazada. Oiga, ellos no recibieron la palabra, entonces los discípulos querían que, como pasó en Sodoma y Gomorra, que encendiera fuego y los consumiera. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesús? Vámonos a otro lugar. ¿Cierto? Ya no nos escucharon, pues nos vamos a otro lugar. Entonces la respuesta a no ser escuchados no puede ser la ira, y uno deja en manos de Dios.
Usted le predica a un amigo y usted no va a perder su amistad porque él no aceptó a nuestro Señor Jesús. Usted va a seguir siendo amigo de él. Usted va a tener siguiendo compañeros y compartiendo con sus familiares. Como dice el Proverbio 9:8, no reprendas al arrogante porque te terminará odiándote. Corrija al sabio y te respetará. Entonces, mis hermanos, este es un mensaje que cuando la palabra de Dios es rechazada, que no quieren escuchar la verdad de Dios, usted está en su derecho de sacudir los pies y librarse de esa responsabilidad. Y usted sigue predicando que va a encontrar personas que realmente sí quieren escuchar el mensaje de Dios. Entonces es bíblico sacudir los pies cuando la palabra de Dios es rechazada, cuando no se presta atención, cuando se es indiferente. Este es un mensaje bíblico, mis hermanos. No es malo dejar de enseñarle a alguien que realmente no quiere escuchar. Entonces este era el mensaje que quería compartirles el día de hoy, porque muchas veces nos sentimos mal porque no aceptan la corrección o cuando no nos escuchan. Pero Dios nos dice, oiga, ustedes no son los únicos que le ha pasado eso y ni van a ser los últimos que le pase eso. Sigan ustedes trabajándome, que van a haber personas que realmente sí quieren escuchar ese mensaje que yo he enviado. Porque lo que predicamos es la palabra de Dios, hablando conforme a las palabras de Dios. Entonces no nos debemos sentir mal cuando la palabra de Dios es rechazada. Este era el mensaje que les quería compartir el día de hoy. Espero que sea de gran edificación para todos y que Dios les bendiga en gran manera.